Hola, bienvenidos a un nuevo video de Rodro Repara. En este video les mostraré cómo tunear sus BMW de manera confiable y responsable. Existe la creencia de que al tunear un auto le acortaremos la vida útil. Esto no es del todo correcto. Es verdad que al exigir más el motor podrá tener un desgaste mayor, pero también esto dependerá de la forma en que se haga y sobre todo en el mantenimiento que se le tenga a la máquina después del tuneo. Con la salida al mercado de dispositivos para tunear nuestros autos, ha aumentado la cantidad de gente que hace estas modificaciones. Y en buena parte se hacen sin contar con algunos requisitos básicos e imposibles de saltar para poder tener nuestro motor funcionando por muchos kilómetros. Gran parte de los motores turbo vienen con un gran potencial de fábrica, pero dependiendo del modelo, las marcas limitan estas capacidades dependiendo en gran medida de lo que se pague por él. En mi caso tengo un motor N55 que, aunque no tiene el potencial de su predecesor N54, también posee capacidades mayores a las que fueron configuradas de fábrica y en este caso tiene todavía la posibilidad de entregar más torque y potencia de la que fue configurada. Cosas tan simples como mangueras en mal estado, cambios de aceite pasados de kilometraje e incluso unas bujías pueden arruinarles la experiencia del tuneo y de paso costarles una buena cantidad de dinero por no tomar en cuenta estas recomendaciones que verán a continuación. Hoy les mostraré cuáles son estos requisitos y haré una pequeña guía que les mostrará cómo tunear sus BMWs con el tuneador MHD de manera confiable y responsable. Quédense conmigo hasta el final para ver cómo podemos lograrlo. Yo soy Rodro y vamos a reparar. Para mí la parte más importante para comenzar el tuneo, y debería ser también para quien inicie en esta búsqueda de poder, es conocer el estado de su máquina y el mantenimiento que se le ha dado. No podemos tunear un auto al que cada vez que requiere cambio de aceite se le alargan más kilómetros o no se presta atención a cosas básicas como su refrigerante, bujías y todos los puntos básicos de mantenimiento. Si no estás seguro del estado de tu auto, antes que nada te recomiendo darle una revisión completa al motor, transmisión, diferencial y fluidos, debido a que se expondrán a una exigencia mayor a la que han venido teniendo. Además de esto, hay varios puntos claves a revisar antes de modificar tu auto. Uno de ellos es revisar el estado de las bobinas de encendido. Esto les evitará varadas innecesarias luego de tunear el auto. Al exigirlas más, si hay alguna que esté en regular estado, muy seguramente fallará una vez hagas esta modificación. El siguiente debe ser las bujías, que dependiendo del stage que vamos a usar pueden ser las originales, pero en niveles altos se recomienda tener bujías de un punto más frío que las originales, para evitar preignición en valores altos de boost. Cualquiera que sea el stage que vayamos a usar, lo mejor será cambiar las bujías en función al stage que escojamos configurar. El aceite, a mi modo de ver, es la clave en el momento de iniciar el tuneo. Les recomiendo antes de hacerlo cambiarlo preferiblemente, y después de realizar el tuneo hacer los cambios en intervalos menores para evitar algún desgaste prematuro interno debido a las mayores presiones que llevarán los componentes. Otro punto importante es revisar las mangueras que llevan el refrigerante entre el motor y el radiador, y el reemplazo del refrigerante mismo, de paso para estar seguros de la capacidad de refrigeramiento del motor. Otra de las cosas que no nos puede faltar es el cambio del charge pipe, que debido a que es de plástico originalmente, no soporta bien el aumento de presión que llegará desde el turbo al cuerpo de admisión y es prácticamente seguro que se romperá en cualquier momento, de manera que lo más seguro es ir por uno de aluminio que no presentará este mismo problema. La revisión de frenos debería ser la más importante porque al tener más aceleración también tendremos que tener mejor fuerza de frenado, o al menos la correcta que debe tener nuestro auto. Esta revisión es supremamente clave para comenzar a tunear el auto responsablemente. Creo que no tengo que decir que las llantas deben estar en buen estado, ¿verdad? También recomiendo revisar el estado de las válvulas de admisión para saber si tienen acumulación de carbón que pueda obstruir la libre entrada de aire al motor, ya que debido a que la mayoría de estos BMW Turbo son de inyección directa, tienden a acumular carbón en estas válvulas de admisión. Por último, para las cosas básicas que debemos reemplazar casi obligatoriamente serán las mangueras de vacío y actuador del Westgate, que con el aumento de temperatura y la edad pueden quebrarse y dejarnos completamente sin turbo y con fugas de vacío que generarán errores y mal funcionamiento en nuestro motor. Si necesitan saber cómo hacer cada uno de estos puntos, pueden ver en mi canal, todos estos están bien explicados y fáciles de hacer. Después de revisar todos estos puntos, aún quedan algunos opcionales que por lo menos yo hice antes de tunear el auto.
y es el cambio de aceite y mantenimiento de la caja dual clutch, automática o manual, dependiendo de la que tengan equipadas en sus autos, y por último, cambio de aceite al diferencial. Puede parecer aburrido, pero hay que comprender que tunear un auto no es solo subirle un software y mover unos deslizadores para configurarle potencia. Cada modificación requiere de un hardware y pide un correcto funcionamiento a las partes, cuyo funcionamiento modificará para dar más potencia. He visto muchos autos a los cuales, sin revisarles nada antes, los tunean. Están contentos un par de semanas y luego viene la desgracia a tocar en sus puertas. Y todo por no tener la responsabilidad de tomar en cuenta todo esto. De manera que depende realmente de ustedes la durabilidad de sus motores al hacer estos tuneos. Cuando tenemos toda esta lista chequeada, podemos comenzar con el proceso. Para el tuneo con MHD necesitamos 3 cosas. La primera será una licencia MHD para tuneo. Dependerá de los módulos que quieran comprar, por ejemplo esta Super License que tiene la licencia de tuneo, mapas, licencia de monitoreo, o pueden comprar uno a uno. Si por ejemplo ya tienen la licencia de tuneo, pueden comprar solo los mapas o solo la licencia de monitoreo adicional. Además necesitaremos un teléfono celular. Para Android hay 2 opciones de conexión al auto. La primera es el cable KD-CAN y un adaptador para la conexión al teléfono, dependiendo del tipo de conexión, y la otra es la de comprar adicionalmente un adaptador OBD Wi-Fi para la conexión inalámbrica. Si tienes iPhone, la única opción es comprar el adaptador Wi-Fi para poder tunear. Y por último necesitamos tener un cargador de baterías, debido a que la primera escritura al software del computador o DME puede tardar hasta 30 minutos y si por alguna razón la batería muere, quedamos con un lindo pisapapel de 300 caballos aproximadamente hasta que se pueda cambiarle este computador. Cuando compremos la licencia de MHD, nos llegará un código al correo electrónico con un link para ver el código de la licencia. Es muy importante tener en cuenta que el correo configurado para la cuenta de MHD será el mismo que utilizaremos al entrar en la app. Esto porque la licencia según MHD se puede perder si logueamos con otro correo distinto después de configurar la app. También debemos saber que la licencia quedará anclada al VIN del auto y no es transferible. Antes de comenzar, conectaremos el cargador de batería. En algunos casos he visto que incluso usan otros autos encendidos con cables pasacorrientes para mantener cargada la batería y es válido también. Otra recomendación que dan desde MHD es poner el teléfono en modo avión para evitar cambios de pantalla y distracciones. En mi caso haré este proceso con el cable KD-CAN porque ya lo tenía y no vi la necesidad de comprar el adaptador Wi-Fi. Conecto el adaptador USB-C para mi teléfono y el conector al OBD. Antes de conectar el cable les recomiendo tener configurada la app ya. La abrimos y conectamos el cable para redimir el código de la licencia. Se requiere conectar al auto al menos una vez para anclar el VIN del mismo a la licencia. En el correo que recibirán al comprar la licencia vienen las instrucciones. Abrimos la aplicación de MHD y tocamos la opción de flashear un mapa de MHD. En primer lugar debemos tener conocimiento del octanaje de la gasolina que usaremos. Hay 2 opciones de medidas, octanos y RON. Enseguida veremos la opción de tipo de transmisión. Debemos conocer exactamente el tipo de transmisión que tenemos porque es clave en el tuneo. Yo tengo la Dual Clutch y es la que seleccionaré acá. Luego, dependiendo de nuestro hardware y de qué cantidad de potencia queremos, seleccionaremos el stage a usar. Tenemos 5 opciones. Stage 0 para el que tenemos la máquina stock pero con el software MHD instalado. Luego está la Stage 1 que funciona bien con autos sin modificaciones, obvio con el mantenimiento que comenté anteriormente. En esta stage, MHD nos dice que tendremos hasta 335 caballos y 520 Nm. Estos valores que daré de potencia serán únicamente para el N55 y varían dependiendo del modelo. Después está la Stage 1 más, donde se comienza a requerir hardware. En esta stage se recomienda, y por recomienda quieren decir mejor tenga este upgrade para no tener problemas, un intercooler más grande, debido a que la mayor presión del aire que sale del turbo genera mayor temperatura en el aire comprimido que se deberá enfriar antes de entrar al cuerpo de aceleración. En esta stage tendremos hasta 350 caballos y 590 Nm. De aquí pasamos a la Stage 2. Se recomienda tener un downpipe de alto flujo.
Esto porque es necesario mayor flujo de gases de salida para aprovechar la configuración de este stage. Para esta stage tendremos hasta 360 caballos y 550 Nm. Finalmente está la Stage 2+, donde MHD nos recomienda tener el intercooler más grande y el downpipe de alto flujo, pero adicionalmente tendremos la posibilidad de mezclar con etanol la gasolina. Dependiendo del octanaje y mezcla de etanol, podremos tener en esta stage hasta 390 caballos y 650 Nm. La potencia generada por cada stage dependerá del octanaje que tenga la gasolina que usemos. En mi caso conozco la medida RON de la gasolina que utilizo, que es la de Terpel GT98 o la de Primax G-Prix. Estas marcas nos aseguran hasta 98 octanos RON, de manera que si tomamos en cuenta que nos dicen hasta 98, puede ser de 97 o 96, incluso para mí será mejor ir a lo seguro con la configuración de 95, esto para evitar detonaciones. Después de escoger la stage y el octanaje que podemos usar, tocamos el icono del triángulo superior derecho que hay en cada stage y nos aparecerán dos botones. Uno será el de escribir el mapa en el computador del auto y el otro para modificar las opciones de este mapa antes de escribirlo. Daremos clic en opciones antes de escribir el mapa. Nos aparecerán varias opciones configurables. La primera será la de aplicar el mapeado de acelerador lineal. Esta opción me pareció muy buena en el uso diario. Permite llevar el auto fácilmente con poco acelerador sin que cargue el turbo. El mapa de acelerador normal, al tocar el acelerador, tiene una especie de salto en la aceleración como si se oprimiera momentáneamente más de lo que se hizo, y esta opción de mapa lineal mejora bastante el control sobre esta potencia del motor. La siguiente será la de ajustar las revoluciones en marcha mínima del motor para reducir la tembladera por el clutch. La tercera es para configurar si tenemos instalado el downpipe de alto flujo o el de fábrica. Luego tenemos la opción de remover el limitador de velocidad. Continuamos con las opciones de exhausto. En esta sección tendremos para iniciar la posibilidad de habilitar el burble, que es el sonido que les muestro en este momento, al dejar de acelerar o bajar un cambio. Al habilitarlo podremos configurar la duración del burble en modo base o normal y abajo en modo sport. Debajo de estos dos controles deslizantes tendremos la agresividad que queremos tener para el sonido del burble en tres opciones: suave, medio y fuerte. Si tenemos el catalizador instalado normal, recomiendo el suave y con una duración corta. En mi caso configuraré el burble únicamente en modo sport porque no le veo sentido estar en tráfico con este sonido todo el tiempo, y dejándolo en el modo sport me permite escoger cuándo usarlo y cuándo no. El modo medio tiene un sonido más de pops and bangs. Y el modo fuerte es puro disparo. Es recomendable no abusar del burble debido a que hay un fenómeno llamado cylinder wash, donde entra demasiada gasolina a los cilindros y termina lavando la fina capa de aceite que lo lubrica, pudiendo llevar a daños por fricción entre el cilindro y el pistón. Debajo de las opciones de agresividad tenemos la configuración de cuándo sonará el burble, donde tendremos un control para el mínimo de revoluciones y el máximo. Con estos controles podremos configurar el rango donde se escuchará. Siguiendo tenemos otros dos controles más abajo que nos ayudarán a configurar la velocidad mínima y máxima donde sonará el burble. Si colocamos el mínimo en 0 podremos escucharlo estando al acelerar el auto quieto. Enseguida tenemos la opción de reducir el ruido al encender, que lo que hace es bajar un poco las revoluciones al calentarse después del encendido y así generar menos ruido. Luego tenemos la posibilidad de seleccionar tener el flap trasero del exhausto abierto todo el tiempo en modo Sport. Este flap se abre normalmente únicamente cuando aceleramos fuertemente, pero con esta opción puede estar abierto todo el tiempo mientras tengamos el modo Sport activado. La opción de Startup Roar es simplemente un ligero acelerón al dar arranque simulando un rugido. Después de estas opciones tenemos la posibilidad de habilitar limitadores de potencia según el cambio que tengamos en nuestra transmisión. Esto nos servirá bastante en arrancones para no quedar quemando ruedas sin tracción. Podemos seleccionar el porcentaje de potencia por cada cambio hasta la quinta velocidad de la transmisión.
Enseguida vemos la opción de desactivación del botón de kickdown de la transmisión. Esta opción es la que sentimos al oprimir completamente el acelerador y sentimos un clic al final. Este clic hace que la caja devuelva varios cambios para quedar con la mayor potencia posible. Esta opción a veces no nos sirve mucho debido a que la curva de torque no está en las altas revoluciones de estos autos por su turbo pequeño, y al tener tan revolucionado el motor perdemos el torque para acelerar cuando se activa, sobre todo después de tunear el motor. En este punto quedan dos opciones que nos permitirán configurar sensores que pueden leer mayor presión del turbo y permitiendo así más potencia. Está la opción aftermarket y de fábrica. También tenemos opción de configurar bobinas con opción aftermarket y de fábrica también. Y finalmente, debido a que todo esto puede generar mayor calor en la refrigeración del motor, tenemos la opción de 3 niveles de control de temperatura del refrigerante y aceite del motor. La estándar, que es normalmente entre 100 y 120 grados, una Sport que mantendrá la temperatura del motor aproximadamente entre 95 y 105 grados, y un modo pista que tendrá el ventilador casi todo el tiempo encendido para tener más refrigerado el motor cuando vayamos a un track day, por ejemplo. Después de haber elegido toda nuestra configuración, debemos tener el teléfono en modo avión, el cargador de baterías conectado, el cable o adaptador Wi-Fi conectado, y por último el switch del auto en on. Tocamos la flecha hacia atrás en la parte superior izquierda del menú de opciones para volver al menú de flasheo, y tocamos el botón de Map Right. Tendremos en cuenta de no mover nada en el auto, tener el aire acondicionado apagado y el radio preferiblemente, y con cautela dejamos que vaya escribiendo el tuneo en el computador. En este punto no se debe interrumpir el proceso. Repito, no se debe interrumpir el proceso porque quedarán con el auto hecho un pisapapeles. Y esperamos a que termine. Durante el flasheo aparecerán advertencias de fallo en el tablero, no se deben preocupar por esto, es normal. Lo importante es no tocar el botón de encendido ni el teléfono durante el proceso. Cuando llegue al 100% del flasheo, comenzará a borrar códigos de error automáticamente, y al finalizar el borrado de códigos, nos pedirá apagar el encendido y retirar la llave por al menos 30 segundos. En mi caso, demoró aproximadamente 10 minutos este primer tuneo, pero esto puede variar dependiendo del auto y no debemos confiar en la carga de la batería solamente para esto. Cuando pasan estos 30 segundos, yo en mi caso lo dejé un minuto, damos encendido al motor y probamos que todo esté bien. Después del primer flasheo, los demás se harán rápidamente, aproximadamente en un minuto de ahí en adelante. Después del primer flasheo, si sabemos que el estado de nuestra batería está bien, podemos hacerlo sin cargador, pero con las mismas recomendaciones que para el primer flasheo. La aplicación de MHD también tiene un módulo para leer errores o escanear el auto, que es muy útil. Nos puede leer todos los códigos de falla y borrarlos. Simplemente colocamos el icono de códigos, después en el botón de leer códigos y esperamos a que lea los que tiene activos. Abajo de los botones nos aparecerá si tenemos códigos o no, además de la información del VIN de nuestro vehículo, versión de software y el sistema de monitoreo de control de emisiones del que hablaremos en otro video, debido a que este no se le suele prestar atención y es clave en el buen funcionamiento de nuestro auto. Para finalizar, veremos que en la zona de códigos tendremos también la capacidad de borrar adaptaciones de varios puntos de nuestro auto, tales como acelerador, control de carga, octanaje y etcétera, que con el tiempo se adaptan a la forma de conducir del usuario, y de esta manera poder reiniciar estas adaptaciones para que se ajusten a nuestra forma de conducir, además de solucionar algunos inconvenientes de funcionamiento que en ocasiones se presentan. Si flasheamos el auto con algún stage, todas estas adaptaciones se resetean automáticamente al terminar el flasheo. Como pudieron ver, es un tema extenso pero muy interesante. Poder liberar el potencial de nuestras máquinas, sobre todo turbo, es económico y sencillo, pero se debe realizar con gran responsabilidad porque así como puede ser algo placentero, se puede convertir en una pesadilla si se realiza sin tomar en cuenta los puntos antes mencionados. Debemos tener en cuenta que al exigir más la máquina también tendremos que exigir más en los mantenimientos que realizamos en adelante, y recomiendo acortar los tiempos estipulados del fabricante para el cambio de fluidos como el aceite y refrigerante, por ejemplo.
Si llegaste hasta aquí te agradezco por el interés y me gustaría que te suscribieras para seguirme ayudando a traerte más y mejores videos donde aprenderás mucho más de tu auto y esto te beneficiará bastante a la hora de tener un auto. Yo soy Rodro, les deseo una feliz Navidad y los espero en mis próximos videos.